Buen día, me presento, mi nombre es Axel Gómez, soy alumno de la UAP José de Río Grande, Tututepec. El tema que voy a dar a conocer es sobre la identidad sociolingüística. La identidad sociolingüística es toda aquella ciencia que se encarga de el estudio de la lengua entre las sociedades. Bueno, ahora la identidad sociolingüística, de ahí nacen variaciones de ramas como el code mixing. Bueno, entonces, ¿qué es el code mixing? El code mixing, traducido al español como mezcla de códigos, es un fenómeno sociolingüístico donde una persona mezcla idiomas al momento de hablar. Por ejemplo, esta fruta sabe bien nice. Aquí la mezcla de códigos que existe es donde implementamos otra palabra de otra lengua y la combinamos con una segunda lengua. Al momento de agregar nice, estamos agregando una palabra originaria del inglés y la combinamos con otra lengua como el español. Otro ejemplo así es como el de estoy bien happy. Aquí de igual manera hacemos una mezcla de códigos, ya que estamos mezclando dos palabras que son originarias de diferentes lenguas como el español y el inglés. Bueno, ¿por qué sucede esta mezcla de códigos? ¿Cuál es la razón principal de que las personas bilingües que hablamos varios idiomas mezclamos idiomas o palabras originales de otra lengua? Bueno, esto principalmente ocurre cuando a una persona le cuesta o se le olvida alguna palabra y otorga con una opción de decir la misma palabra pero en otro idioma. Otra de las razones es que ellos están acostumbrados a cierta palabra de su idioma y se les hace más fácil y más fácil de comunicar mediante la integración de una lengua, una palabra extranjera hacia otra lengua. ¿Qué es el code switching? Bueno, el code switching, traducido al español como cambio de código, es un fenómeno sociolingüístico de una persona que cambia de una lengua a otra cuando habla. Entonces, si vemos mucha similitud entre code switching y code mixing, ¿cuál es su diferencia? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, pues como bien dice aquí, el code switching es aquel fenómeno sociolingüístico de una persona que cambia de lengua. Es decir, el code mixing solamente mezcla palabras, mezcla la lengua, mientras que el code switching cambia la lengua. Bueno, rápidamente veámoslo más fácil en este ejemplo. Sometimes I'll start as sentences in English y termino en español. Como vemos aquí, esta persona en esta oración hubo un cambio de lengua, no hubo una mezcla, sino que estaba hablando en inglés y cambió al español. Es más conocido que en el code switching usen oraciones largas, ya que en estas oraciones largas hay un cambio de lenguas, y mientras que en el code mixing solamente se mezclan palabras. Es más conocido porque son oraciones cortitas, ya que solamente cambian palabras. ¿Qué es el translenguaje? Podemos definir el translenguaje
como un enfoque que se centra en las prácticas lingüísticas de las personas bilingües. Es decir, se puede conocer que en el translenguaje ciertas personas tienen la libertad de hablar el idioma que ellos quieran, mientras que haya un cierto entendimiento y una buena comunicación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene este translenguaje? Bueno, cuando aplicamos el translenguaje en el aula, nuestros alumnos o las personas afectadas del aula obtienen nuevas oportunidades para el desarrollo de competencias comunicativas. También permite a los estudiantes comparar y contrastar los idiomas que hablan. ¿A qué nos referimos con monolingual? Que solo habla una lengua aplicado a persona, utilizado también como sustantivo. Es decir, en pocas palabras, ser monolingüe se refiere a que solamente hables una lengua. Pero también existe el monolingüismo entre entidades y localidades. Por ejemplo, se destaca más en las localidades indígenas, donde solamente esas localidades solamente utilizan una lengua para hablar. No pueden escuchar el español, no conocen cómo es la estructura del español de su país y solamente hablan una lengua indígena para comunicarse. Ahora, cuando nos referimos a las personas, tenemos un ejemplo donde pues el abuelo de Daniel solo habla zapoteco. De igual forma, este señor podría conocerse como un monolingüe porque solamente habla una lengua y no puede entender otra más, solamente el zapoteco. El bilingüismo consiste en la facultad que posee un individuo de saber expresarse en una segunda lengua, adaptándose fielmente a los conceptos y estructuras propias de la misma sin parafrasear la lengua nativa. De esto se le puede conocer el bilingüismo completo. Es aquí donde la persona puede entender y se puede comunicar perfectamente en ambos idiomas, tanto en el inglés o en el español o en otros idiomas. También conocemos como el bilingüismo incompleto cuando la persona tiene un buen conocimiento con su lengua madre, pero no tiene la suficiente base para poder comunicarse con una segunda lengua. Por eso se le conoce como bilingüismo incompleto, porque su segunda lengua no está completamente desarrollada al 100%. Bueno, para concluir, podemos observar que la identidad sociolingüística abarca todas aquellas maneras en que las personas nos podemos comunicar, cómo es que mezclamos y cómo es que cambiamos los códigos, cómo es que utilizamos nuevas lenguas para comunicarnos, cómo es que se nos puede denominar monolingüe cuando nada más conocemos una lengua, cómo se nos puede denominar bilingüismo cuando conocemos dos lenguas. Todo esto abarca la unidad sociolingüística. Muchas gracias.